Criatura en Guadalajara. Hola, mi nombre es Jorge, y antes de empezar con la historia, quiero contarte que mi familia siempre había sido pobre, y un día, mi madre básicamente desapareció. Ella era una mujer muy buena y hermosa, siempre era muy codiciada por los hombres, hasta que un día, se fue con uno de ellos y nos abandonó. Mi padre y yo, terminamos mudándonos al lugar más barato que él podía pagar, la cual era una vieja cabaña, una casa de una sola habitación en el interior del bosque, en Guadalajara. Vivíamos en Tijuana antes de esto, así que mudarme a Guadalajara fue un gran cambio para mí. Casi siempre estaba tan pantanoso o húmedo afuera, y los insectos eran implacables, me sentía miserable la mayor parte del tiempo, pero no podía quejarme, ya que mi padre hizo absolutamente todo lo que pudo por mí, y al ser yo menor de edad, no podía trabajar. Mi padre trabajaba a tiempo completo, en una especie de fábrica de producción de metal. No puedo recordar exactamente de qué era, pero eso es lo que me dice mi memoria de la infancia, y también durante su tiempo libre, conducía una limusina para la gente de la ciudad cercana. Era un trabajo extraño, pero de algo no servía. Este trabajo se lo había dado una tía que vivía en la ciudad, ella tenía una limusina que había heredado y que nunca usó, así que le permitía a mi papá conducirla, siempre y cuando le diera el 10% de las ganancias, lo que me parece extremadamente justo. Siempre pensé que era genial ver a mi padre conducir la limusina y era bastante lucrativo, algo poco común. Recuerdo que mi papá siempre me llevaba a tomar un helado y luego solíamos ir al cine. Vivíamos una vida humilde, pero era una vida que me permitía acercarme a mi padre al mismo tiempo que también me permitía explorar la naturaleza que nos rodea. De pequeño le tenía mucho miedo a la oscuridad, ya que dormía en una cama separada en la habitación de mi papá, así que probablemente esto no me ayudó a dormir solo, pues era algo a lo que no estaba acostumbrado. Especialmente, estar solo por la noche no me gustaba nada, y lo que realmente me asustaba también era el cobertizo que estaba en el patio trasero. Se parecía a uno de esos típicos lugares en las casas de los dibujos animados de Tom y Jerry, y se encontraba a solo unos metros del bosque. Durante el verano, cuando nos mudamos, poco sabía lo que había en ese cobertizo, pero pronto aprendería. A medida que se acercaba el primer invierno en la cabaña, mi papá comenzaba la construcción en el costado de la cabaña, colocando barras de refuerzo en lugar de concreto, y en poco tiempo, mi padre estaba dando los toques finales a lo que iba a ser mi propia habitación. Sinceramente, aunque no estaba emocionado, debería haberlo estado, pero la idea de quedarme solo, especialmente en el lado opuesto de la cabaña, todavía no me sentaba bien. Cada vez que mi padre me preguntaba sobre si me sentía con ansias por mi habitación o cómo pensaba decorarla, siempre me aseguraba de responder con una sonrisa y un «gracias papá», pues era lo que merecía. Él era un gran padre, no cualquier hombre asume la responsabilidad de llevar una familia cuando su mujer lo abandona. En la habitación de papá, las paredes no estaban pintadas y hacía frío, pero a diferencia de esta, mi habitación era mucho más nueva y agradable que el resto de la cabaña. Llegó la primera noche en la que debía dormir solo y estaba realmente agradecido con mi padre por su gran esfuerzo. Finalmente, estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un ruido extraño. Eso me despertó de una forma violenta y estaba sudando frío. El sonido me recordó a nuestro viejo perro que había fallecido. Me recordaba la forma en que arañaba la puerta trasera para que abriéramos, excepto que este sonido era mucho más fuerte, parecía que fuera un perro mucho más grande. Mi boca se abrió más en el momento en que me di cuenta de que el sonido venía del exterior. Mi padre había colocado una ventana en mi habitación, en el lado norte, y me había asegurado de dormir en un ángulo donde no pudiera ver hacia afuera. Pero con el sonido que acababa de escuchar, me levanté de la cama y me acerqué rápidamente para observar qué era lo que hacía ruido. En la ventana, la luna era increíblemente brillante e iluminaba nuestro patio trasero, casi como si fuera de día. Miré a mi izquierda,
hacia la línea de árboles donde estaba el cobertizo, ya que de allí venía el ruido. Pero mientras miraba hacia allí, pude ver que algo estaba moviéndose y de repente la puerta se abrió y algo entró. Tras ello, la puerta volvió a cerrarse en su posición original, y es que sucedió tan de repente que no llegué a ver lo que se metió en el cobertizo. Lo que sí sé es que cuando la puerta se cerró de nuevo con la cosa dentro, el sonido de las garras se detuvo. Efectivamente había un animal dentro de nuestro cobertizo. Salí corriendo de mi habitación, estaba curioso y preocupado, tenía que avisarle esto a mi papá. Entonces, fui a la habitación de mi padre de inmediato, solo para encontrar una nota pegada a su puerta, que decía: «Volveré antes de la mañana, tu tía tuvo un ataque al corazón, pero te prometo que volveré antes del desayuno». Pensé entonces, ¿por qué no me despertó? O tal vez, incluso, ¿por qué no me llevó con él? O al menos me hubiera avisado. Después de enojarme, recordé que estaba solo en la cabaña, y para completar, había algo en el cobertizo. «Es solo un perro», me dije a mí mismo, y bueno, si fuera solo un perro, estaría bien salir y revisar. Por primera vez en mi vida, mi curiosidad estaba superando mi miedo, tal vez estaba creciendo, porque una parte de mí esa noche realmente sintió un poco de emoción ante la idea de explorar este misterio por mi cuenta. Después de todo, si supiera qué era podría dormir mejor, así que eso es lo que decidí. Agarré la linterna de mi padre y salí totalmente decidido, y sin embargo, ahora me arrepiento de haber hecho esto. Afuera estaba haciendo bastante frío, pero tenía puesta la chaqueta y las pantuflas, así que me dirigí con paso firme hacia el cobertizo. Después de doblar la esquina de la cabaña, pude verlo allí a la luz de la luna. No se veía tan mal el cobertizo, eran los árboles a mi alrededor los que eran mucho más intimidantes. Mi confianza continuó impulsando mis pasos hasta que llegué a la entrada y observé a mi alrededor atentamente. Allí pude ver al menos 3 nidos de avispas abandonados y afortunadamente la mayoría de los bichos estaban inactivos en ese momento, excepto por lo que sea que estuviera ahí escondido. No iba a abrir la puerta de un tirón, definitivamente no, y en cambio, la abrí lentamente y miraba con mi linterna con suma atención, quién sabe qué es lo que pretendía el animal. Agarré la manija de la puerta, que parecía que podría zafarse si la jalaba con fuerza, la empujé lentamente hacia adentro y alumbré con la linterna cada centímetro de la habitación. Por dentro, mi corazón latía tan fuerte que sonaba como un tambor, mientras mi pulso se aceleraba sin límites. La puerta se abrió completamente y pronto vi que no había nada en el cobertizo. Mis manos cayeron a mi lado y me pregunté, ¿había estado soñando todo o esta cosa se había ido antes de que yo entrara? O tal vez solo había sido el viento. Justo antes de cerrar la puerta del cobertizo, antes de volver a entrar, mi luz captó algo que reflejaba unos ojos claros, ojos que venían del suelo. Estaba congelado. Me quedé inmóvil, moví mi mano lo poco que pude, hasta que la luz me mostró de dónde venían esos ojos. Había un rostro en el suelo, y cuando lo vi, comencé a llorar. Definitivamente, era la cara de algo que parecía haberse enterrado boca arriba, sus ojos estaban muy abiertos y su atención estaba completamente enfocada en mí. Recuerdo que pensé que su cara parecía que había sido estirada como masa de pizza, era realmente aterrador. Volví a iluminar aquello y vi su piel con más detalle, era una mezcla de violeta, oscuro y marrón, un tono poco natural para la piel de cualquier animal sano. Sus dientes eran horribles y me los mostraba en un gruñido silencioso, no parecía estar contento de que yo estuviera en su cobertizo. Parecía estar diciéndome que me fuera, así que tomé su advertencia, y sin pensarlo más, salí corriendo por mi vida. Una vez dentro, cerré la puerta y me metí en la cama de mi papá, por el resto de la noche hasta que regresara. Ni siquiera traté de volver a dormir, sino que estaba atento a cualquier cosa que sonara, pero el único sonido que escuché llegó alrededor de 5 horas después. Eran sus garras arañando, seguido del sonido de la puerta del cobertizo cerrándose. Quise asomarme para ver qué es lo que iba a hacer, pero esta vez mi miedo superó mi curiosidad. Segundos después,
Luego de cerrarse el cobertizo, escuché unos pasos muy débiles desapareciendo entre los árboles y eso fue todo. Después de eso, algo me decía que esa cosa me seguía observando. Realmente nunca pude olvidar su cara. Fue una horrible escena que marcó mi vida. No quería volver a entrar a ese cobertizo por ningún motivo, y cuando le conté a mi padre lo que había sucedido, no me creyó. Incluso revisó el cobertizo, pero no había nada, ni siquiera arañazos. Yo sabía que eso que vi no era un animal. Era imposible que ese monstruo sea un animal, y es que en el bosque se puede ver cualquier cosa inimaginable que la mayoría desconoce. Por si tienen la duda, me siguieron ocurriendo otras cosas en la cabaña, cosas que posiblemente tampoco tengan explicación. Solo les pido que tengan mucho cuidado si viven cerca al bosque, en el norte de Guadalajara, pues quizás esa cosa sigue buscando un lugar para dormir. ¿Te gustó el relato? Suscríbete gratuitamente a Relatos de Terror, dale like al video y deja un comentario en la parte de abajo, me estarías ayudando mucho. Gracias por llegar hasta aquí.